El hombre es el lobo del hombre. Bienvenidos una vez más a esta licantropía, a este espacio de periodismo independiente, crítico, analítico, en donde nos dedicamos a comentar de forma crítica algunas de las noticias más relevantes de la última semana, de la semana más reciente, de la semana que está concluyendo. En esta ocasión tenemos 10 puntos que vale la pena comentar. Empecemos por el primero. AMLO. AMLO regresa al show de las mañaneras después de ser atendido como un rey. Ya lo saben, supuestamente estuvo enfermo de COVID-19, estuvo aislado, en aislamiento, recuperándose, según, todavía hay personas que lo dudan, pero haya sido cierto o no, el asunto es que se retiró. En su lugar estuvo uno de sus floreros, Olga Sánchez Cordero, una señora un poquito más, como podemos decirlo, aburrida, un poco más aburrida que López Obrador. Por supuesto que el acontecimiento es importante, que haya regresado a las mañaneras, porque obviamente ya sabíamos que iba a regresar con toda su retahíla de ideas evangélicas, con todos sus sermones moralistoides, con esta farsa de rendición de cuentas y de transparencia. Pero lo más importante, y es ahí donde debemos nosotros poner el dedo en la llaga, es que regresa el gran demagogo, el gran populista, el gran farsante, el gran tartufo, regresa a los micrófonos después de haber sido atendido como un rey, como un monarca, con demasiados privilegios que no tienen los mortales comunes y corrientes, como ustedes, como yo. Gracias a estas experiencias se va desgastando esta figura demagógica y populista de López Obrador. Ese que siempre está diciendo que no se vale tener un gobierno rico con un pueblo pobre. No se vale. Pero sí se vale, y eso es importante destacarlo, sí se vale, en los términos de López Obrador, ser un gobernante con una espléndida atención a sus problemas de salud, mientras la mayoría de los mexicanos no tiene una atención adecuada en los hospitales, y ni siquiera puede conseguir cilindros, tanques de oxígeno para atenderse en su propia casa. Eso sí se vale. No se vale tener un gobierno rico con un pueblo pobre, pero sí se vale ser un gobernante atendido a cuerpo de rey, con todos los privilegios, mientras la mayoría de la gente no puede acceder a los insumos y a las atenciones fundamentales en términos de salud, en medio de la gran pandemia del COVID-19. Eso sí se vale. Por supuesto, también se vale que gobernantes y burócratas de la cuarta transformación mental sigan cobrando puntualmente su quincena cuando la mayoría de los mexicanos no tiene un ingreso fijo. Es más, no tiene a veces ni siquiera ingresos. Eso también se vale. Es decir, es importante que sucedan estas experiencias para que nosotros nos demos cuenta lo débil que es, lo putrefacto que resulta el populismo y la demagogia de López Obrador, de Morena y de la cuarta transformación. Insistamos en ello. No se vale un gobierno rico con un pueblo pobre, pero sí se vale un presidente de la República atendido a cuerpo de rey, mientras la mayoría de los mexicanos carece hasta lo más indispensable en términos de salud, y sí se vale que los burócratas y los políticos de la cuarta transformación mental cobren puntualmente su quincena, mientras la mayoría de los mexicanos se tiene que estar tornando los dedos porque le falta lo necesario para llevar a la mesa de su casa. Este tipo de experiencias, por supuesto que son fundamentales, porque pone al desnudo la demagogia y el populismo de este gobierno. Ya regresó a las mañaneras a hacer lo que siempre ha hecho, demagogia y populismo barato. No es un ejercicio de transparencia, no es un ejercicio de rendición de cuentas, es un ejercicio de megalomanía, de verborrea populista y barata que solo unos pocos se tragan. Desafortunadamente esos pocos se vuelven millones cuando los aderezamos con
programas limosneros, por programas clientelistas, con programas sociales que lo único que hacen es comprar voluntades. Realmente son pocas las personas que ven ese ejercicio de megalomanía populista, pero son muchos los que siguen al personaje por toda la cadena, todo el cuerpo, toda la estructura de apoyos clientelares que tiene el actual gobierno. El punto número 2 dice: AMLO no quiso pronunciarse en torno a las acusaciones de corrupción en contra de Mara Lezama. Mara Lezama, ya lo saben ustedes, es la alcaldesa de Benito Juárez, que es el municipio en donde se encuentra el célebre puerto paradisíaco de Cancún, en Quintana Roo. En una de las tantas mañaneras de esta semana, al principio de semana, algunos reporteros vinieron desde allá, desde Quintana Roo, desde Cancún, para exponerle, para expresarle al presidente ciertas preocupaciones que tienen con respecto al ejercicio de Mara Lezama, que es la alcaldesa por parte de Morena. No se les olvide, por favor, la alcaldesa que ganó en el 2018 de la mano de Morena, de la mano de López Obrador. Es una protegida de López Obrador. Y además recordemos que el puerto de Cancún es un puerto sumamente estratégico para el turismo, pero que también ha resultado sumamente sensible para el crimen organizado. De hecho, recordemos que a raíz de la detención del gober precioso de Mario Marín, se volvió a ventilar el asunto de Lidia Cacho y de las redes de pederastas que se han fortalecido justamente en toda la Riviera Maya, en la península yucateca en general, pero especialmente en Cancún. Bueno, pues algunos periodistas, algunos compañeros periodistas vinieron para expresarle al presidente su preocupación. Le recordaron que él antes ya se había pronunciado en contra de la corrupción, que había hecho alguna declaración en el sentido de que iban a correr cabezas si se descubría que había corrupción, y vinieron estos periodistas a exponerle algunas preocupaciones con respecto a la alcaldesa, entre ellas que ha aumentado de forma inexplicable su patrimonio, que se ha dado vida de reina con viajes carísimos, con alquiler de aviones privados, etcétera, etcétera. Fue una buena exposición por parte de los compañeros periodistas de Cancún. Y en esta ocasión el presidente no quiso pronunciarse. Si mal no recuerdo, fue allá como por julio, agosto, que el presidente dijo que iban a rodar cabezas si se descubría corrupción en el municipio y que se iba a hacer una investigación a fondo. La verdad es que no se ha hecho ninguna investigación a fondo y que sigue habiendo demasiada suspicacia con respecto a la gestión de la alcaldesa Mara Lezama. Los compañeros periodistas se mostraron sumamente preocupados porque además, le dijeron al presidente que estaban siendo hostigados, que habían sido ya amenazados por personas cercanas a la alcaldesa. Y en esta ocasión, curiosamente, el presidente, que se ufana de combatir la corrupción, no quiso pronunciarse en contra de las acusaciones que le estaban haciendo a su protegida Mara Lezama, alcaldesa de Benito Juárez, donde está el puerto de Cancún. Y hay que recordar que inclusive la misma periodista Lidia Cacho, la de los demonios del Edén, ha seguido insistiendo que no solo en el puerto de Cancún, sino en todos los destinos turísticos de la Riviera Maya, todavía existen redes de tráfico sexual de infantes, de pedófilos, tráfico de niños para consumo de pedófilos, de pederastas, y que el gobierno sigue sin articular una estrategia exitosa para combatir este flagelo. Esto es importante porque, insisto, la acusación se da justo después de que se vuelve a catapultar el asunto de los pedófilos, los pederastas y el turismo sexual en costas mexicanas, a raíz de el arresto de Mario Marín. Qué curioso, justo en ese contexto, cuando al presidente se le invita a que se pronuncie en torno a acusaciones constantes en contra de su protegida, la alcaldesa Mara Lezama de Cancún, de Benito Juárez, donde está el puerto de Cancún, el presidente ahora no se pronuncia, se abstiene incluso de pronunciarse, lo que nos hace ver que su combate a la corrupción es sumamente selectivo. Cuando le tocan a los personajes
por él protegidos, como en el caso de Mara Lezama, entonces prefiere evadir el tema. Qué presidente tan simpático. Todos los días habla de combate a la corrupción, pero cuando le ponen casos concretitos, muy concretitos, que le pisan los callos, prefiere evadir el tema. Punto número 3, la danza de las vacunas y el bailarín Hugo López-Gatell. Bueno, la verdad es que esto de las vacunas ya es un cachondeo, es un caos, es una anarquía. Miren, de por sí sabemos que López-Gatell es un inepto, siempre lo hemos sabido, pero resulta sumamente preocupante su ineptitud, porque ya ahora puede tener un impacto terrible en millones de mexicanos, en la salud de millones de mexicanos. Fíjense muy bien, hemos sabido de forma extraoficial, importante, de forma extraoficial, que las vacunas Sputnik y CanSino, es decir, la rusa y la canadiense china, ya han sido aprobadas por la COFEPRIS. Pero si ustedes se meten a la página de la COFEPRIS, no hay nada al respecto. Si ustedes se asoman al diario oficial de la Federación, nada hay al respecto. De la supuesta aprobación del Sputnik nos enteramos por una declaración desafortunada de López-Gatell hace semana y cacho, y de la supuesta aprobación de la CanSino nos enteramos por una comunicación de la misma empresa de CanSino, no por parte del gobierno mexicano, no por un acta oficial del gobierno mexicano, no por parte de un comunicado del gobierno mexicano, sino por un comunicado de la empresa CanSino. Fíjense ustedes qué desaseo tan atroz, qué terrible irresponsabilidad del gobierno mexicano. Fíjense ustedes que los mexicanos nos enteremos de una supuesta aprobación, de una supuesta autorización, de un supuesto aval a la Sputnik y a la CanSino, pero no por las vías oficiales, no por publicaciones oficiales, sino por comunicaciones extraoficiales o de empresas privadas. Eso resulta terrible. A todas luces resulta terrible. Porque resulta que el gobierno mexicano ya está recibiendo o va a empezar a recibir vacunas cuya aprobación oficial no nos consta, ni a ustedes ni a mí, porque no hay ninguna publicación oficial que avale esas vacunas. Pero algunas ya llegaron a México y otras llegarán en próxima fecha. Es la danza de las vacunas. Además, dicho sea de paso, tampoco conocemos los contratos. ¿Cuáles son las cláusulas? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los términos de esos contratos? ¿A cuánto se están pagando? ¿Hay un compromiso de entregas fijas? ¿Es un contrato abierto? ¿Es un contrato condicionado? No lo sabemos. Este gobierno que se la pasa presumiendo, que se ufana de la transparencia, no ha transparentado ante el pueblo de México los contratos. Y ojo, si hay un problema de privacidad y de datos personales y de protección de datos de esta naturaleza, se pueden hacer versiones públicas de los contratos, versiones testadas. Pero sí es importante que los mexicanos conozcan al menos las generalidades de estos contratos, porque el gobierno se niega a transparentarlos. Insisto, si hay algunos problemas de privacidad de datos personales, si hay algunos asuntos que tengan que ver con secretos industriales, bueno, se puede entender. Pero puede haber una versión testada, una versión pública de esos contratos. Y entonces fíjense ustedes en esta danza, en este desorden, en este caos de las vacunas. Resulta que hay vacunas que supuestamente están aprobadas por la autoridad y no hay un documento que avale esa autorización y tampoco podemos conocer los contratos. ¿De qué transparencia está hablando el gobierno? Más o menos por ahí podemos darnos cuenta por qué el INAI, el instituto que se dedica a los asuntos de transparencia, protección de datos personales, rendición de cuentas, etcétera, etcétera, por qué le resulta tan incómodo. Es un instituto que por supuesto puede ser mejorado en su funcionamiento, por supuesto, en su estructura, por supuesto, pero ahora ya sabemos por qué le incomoda un organismo constitucional autónomo en materia de transparencia
información pública y rendición de cuentas. En fin, la danza de las vacunas y este pobre bailarín inepto llamado Hugo López-Gatell. El punto número 4 más o menos lleva relación con este asunto de la salud. Ahora resulta que ya existe un gran desabasto de medicinas. Es una austeridad al filo de la muerte. Ya lo saben ustedes, el gobierno de López Obrador, de la Cuarta Transformación Mental, se quejó demasiado de que había mucha corrupción en las farmacéuticas. Son pocas las farmacéuticas, pocas las distribuidoras de medicamentos en México, y sí, no podemos negar que ese tipo de estructura oligopólica se presta a ciertos manejos corruptos. Pero está bien, si hay corrupción, se ataca de fondo, pero no se deja a la gente sin medicinas. El gran problema de López Obrador y de su gobierno es que al querer atacar las oligopólicas farmacéuticas que distribuyen medicamentos en México, terminó también por fastidiar a los derechohabientes de los servicios de salud en México. Entonces se combate a la corrupción, entre comillas, de las farmacéuticas, pero en realidad también se está afectando a los derechohabientes que ahora no pueden encontrar en las farmacias del ISSSTE, del IMSS y otras medicamentos que antes se encontraban con mucha facilidad, incluso para los padecimientos más elementales. También por ahí se aventó la ocurrencia de contratar la compra de medicinas con uno de los organismos de la ONU, pero resulta que no le está funcionando el mecanismo, de tal suerte que, fíjense ustedes qué despropósito, fíjense ustedes qué gran error. Tratar de combatir la corrupción, supuesta corrección de las farmacéuticas, en detrimento de los derechohabientes, de los mexicanos que requieren el servicio de salud, la atención al paciente, medicinas, medicamentos y tratamientos. Es, como se ha dicho de forma coloquial, tirar el agua sucia con todo y niño. Nadie está en contra, nadie, de que se combata la corrupción. Pero cuando ese combate a la corrupción resulta peor para la salud de los mexicanos, entonces algo está funcionando mal, muy mal. Ahorita es una de las grandes notas, el desabasto de medicinas en las farmacias del sector público, IMSS, ISSSTE, servicios abiertos de salud pública. Incluso en farmacias privadas ya también empieza a escasear cierto tipo de medicamentos. Y no hay nada, no hay un mecanismo alterno que resulte mejor que el que se está combatiendo. Entonces, se trata de eliminar un mecanismo que se supone corrupto por un mecanismo que sigue siendo ineficiente, sigue siendo ineficaz y quizá también siga siendo corrupto. Otro de los grandes fracasos de este gobierno, de la Cuarta Transformación Mental. Siguiente. Esta es otra de las grandes farsas de este gobierno. El fuero presidencial, las nuevas trampas para una vieja figura. Fíjense ustedes qué interesante esto. En esta semana, la Cámara de Diputados ya hizo la declaratoria oficial de la reforma al artículo 108, 111 constitucional, los que tienen que ver esencialmente, del 108 en adelante, los que tienen que ver esencialmente con el asunto del fuero presidencial. Ya lo saben, es esta protección especial de la cual gozan algunos políticos, en este caso, en el caso del presidente de la República, para que no puedan ser juzgados como cualquier hijo de vecino. Bueno, hay ciertos candados. Y para poder juzgarlos se necesita primero quitar el fuero, la protección especial. Pero fíjense ustedes qué gran trampa, porque se nos anuncia en términos mediáticos que ahora el presidente de la República puede ser juzgado como cualquier hijo de vecino, que ya no hay un fuero presidencial, ya no hay una protección especial, y ahora el presidente es como uno de nosotros. Esa es una basura, es una gran farsa, porque finalmente sigue existiendo un candado, el Senado de la República. De tal suerte que si el presidente de la República tiene suficientes aliados en el Senado, va a seguir gozando del fuero. Miren, se nos dijo que el presidente va a ser juzgado como cualquier mexicano. No. Si ustedes
si yo, recibimos algún tipo de acusación ante el Ministerio Público, si alguna persona denuncia o se querella ante el Ministerio Público en contra de nosotros y presenta los suficientes elementos para que el Ministerio Público ejerza la acción penal, el Ministerio Público nos sujeta a proceso y empezamos todo un proceso penal. Se nos vincula a proceso, se dice. Bueno, eso es lo que pasa con cualquier hijo de vecino. Hay una querella, hay una denuncia, se presenta ante el Ministerio Público, si el Ministerio Público considera que hay suficientes elementos, se ejerce la acción penal y se nos vincula a proceso. Punto. Así pasa con cualquier hijo de vecino. Eso no va a pasar con el presidente. Si hay alguna acusación contra el presidente, forzosamente tendrá que pasar, para que se quite el fuero, por el Senado de la República. Y si el presidente tiene suficientes aliados en el Senado de la República, sencillamente no va a proceder. Entonces, que lleguen a decirnos, a tomarnos el pelo, a querer tomarnos el pelo, algunos se dejarán, nosotros no, para que nos digan que ahora el presidente va a ser juzgado como cualquier hijo de vecino, como cualquier ciudadano común y corriente, por favor. Es una estrategia engañabobos, engañaidiotas. Eso es falso de toda falsedad. Revisen ustedes, por favor, el contenido de la reforma. Ya está publicada para que se den cuenta cómo se maneja la demagogia de la cuarta transformación mental. Nos quieren hacer creer que ahora el presidente es uno como nosotros cuando eso es falso. El presidente sigue teniendo fuero para que se le quite, para que se le pueda juzgar. Necesita pasar por el filtro, por el candado del Senado, y eso no pasa cuando ustedes, cuando yo, somos acusados o recibimos querella por parte de otra persona. Estas son las farsas de las cuales se viste la cuarta transformación mental. Así que cuidado, eso de que ya no existe el fuero presidencial y de que ahora el presidente va a ser juzgado como cualquier hijo de vecino, es una táctica, una estrategia de engañabobos. Eso es falso, de toda falsedad. Sigue habiendo candados y por supuesto que va a seguir habiendo componendas políticas para poder juzgar a los políticos. Insisto en esa idea. Seguirá habiendo componendas políticas para juzgar a los políticos. Dicho sea de paso, este es un punto importante a propósito del asunto de Salgado Macedonio en Guerrero, pero de eso voy a hacer una entrega especial. Esta delicia, el aeropuerto Felipe Ángeles, la inauguración de un espejismo. Bueno, ya se ha dicho y se ha dicho tanto al respecto, mis queridos amigos, una verdadera farsa, una más de la cuarta transformación mental del gobierno populista demagogo de López Obrador. Fíjense ustedes qué interesante. Se inauguró una pista que de hecho ya existía. Pero además, fíjense ustedes a qué nivel de megalomanía, de psicosis política puede llegar, a qué nivel puede llegar un gobierno. De psicosis política y de megalomanía. Ir a estrenar obra negra. Hay que decirlo así. Ir a inaugurar obra negra. Prácticamente. Pistas mal hechas, todavía fangosas, polvosas, sobre pistas que ya existían, con una pésima infraestructura. López Obrador se ufana de que ahora se demostró que no va a haber interferencia. Caramba. Eso se va a demostrar cuando ya estén funcionando bien los 3 aeropuertos. Ahorita no se puede demostrar por el asunto de la pandemia. No hay suficiente tráfico aéreo para demostrarlo. Entonces, que nos venga a decir que ya se demostró. No, se demostrará cuando estén funcionando los 3 aeropuertos en pleno. No ahorita, que por la pandemia el tráfico de vuelos es bajísimo. Pero además, cuando se ve toda la infraestructura del aeropuerto y que nos digan que ese es aeropuerto de primer mundo, con tecnología de punta de verdad, es un espejismo, por eso lo digo. Se fue a inaugurar un espejismo. Pero hay cosas peores dentro de este espejismo. Fíjense ustedes cómo algunas líneas aéreas comerciales le tienen que seguir el juego al gobernante
tiránico en turno, al Nerón de Palacio Nacional, al enloquecido de Morena. Líneas aéreas que tienen escasez económica, que tienen crisis económica, que tienen escasez de insumos, tienen que prestarse al juego de este individuo patético, tienen que seguirle la pauta psicótica para poder quedar bien con él. Es muy triste, enoja, molesta mucho lo que está pasando en México. Que haya personas, que haya empresas que con tal de sobrevivir, como coloquialmente se dice, le den el avión al Nerón de Palacio Nacional, le sigan el juego, le sigan la pauta. Es terrible esto, estar dentro de un manicomio, donde los locos son los que llevan el orden de las cosas. Es una cosa terrible esto. El aeropuerto Felipe Ángeles, la inauguración de un espejismo para darle gusto a un megalómano, moviendo funcionarios públicos, moviendo a las Fuerzas Armadas, moviendo a las empresas, para darle gusto a esta clase de personajes. Esto solo pasa en las repúblicas bananeras de América Latina y por supuesto también en las africanas, en el tercer mundo. Sigue existiendo el tercer mundo. Esta pirotecnia política que es muy necesaria para los reyesuelos ególatras del tercer mundo. Terrible. Bueno, y tantas cosas se han dicho al respecto. La verdad ha sido también una comidilla, ha sido una tragicomedia de enormes magnitudes. Vale la pena darle seguimiento a este asunto. Y por ahí también nos van a zampar seguramente dentro de poco la inauguración de Dos Bocas y del Tren Maya, en fin. Aunque solo vayan a inaugurar obra negra. Fíjense qué interesante, ¿no se supone que eso era lo que tanto criticaba López Obrador de los anteriores gobiernos? Que obviamente todos lo criticamos, o al menos las personas con espíritu inconforme y rebelde. Esta vacilada que siempre hemos padecido en México, con el PRI, con el PAN, con el PRD, ahora con Morena. Esto de inaugurar obras que no se han concluido, es de verdad una mentada de madre al sentido de la democracia, al sentido común, a la inteligencia de cualquier ser humano común y corriente. Una mentada de madre. Debería existir una norma, una ley, se debería de reformar una ley, varias leyes de hecho, para que esté prohibido inaugurar obras inconclusas. Hay que reformar varias leyes, no sería una sola, pero debe estar prohibido, tajantemente prohibido, que estos políticos mequetrefes inauguren obras inconclusas. De cualquier partido, de cualquier gobierno. Punto número 7. Sigue la rebelión de los ciclistas en la Ciudad de México. De hecho, justo antes de empezar esta entrega de licantropía, estaba viendo las noticias. Otra vez se vuelven a manifestar los ciclistas de la Ciudad de México, otra vez inconformes por el trato que les ha dado el gobierno inepto de Claudia Sheinbaum, otra vez exigiendo obviamente una mayor atención a sus reclamos y a sus demandas, que son muy justos y muy legítimos. Y fíjense ustedes muy bien, aquí quiero hacer un comentario especial, porque justo acabamos de pasar por esta reforma, lo comenté de hecho en el video anterior, en la entrega anterior, esta reforma a la norma oficial mexicana 51, que tiene que ver con el etiquetado de productos como las frituras y las golosinas, para que se quitaran a estos personajes como Chester Chetos, Malvin, el Osito Bimbo y bla bla bla, ¿no? Fíjense ustedes qué interesante. Los contrastes de esta sociedad, los contrastes de este gobierno, de estos gobiernos. Por un lado tenemos a gobiernos que hacen prohibiciones estúpidas, modificando la norma oficial mexicana en materia de etiquetado, de embalaje y etiquetado. Que ya no haya personajes animados que inviten al consumo de estos productos, que además es un argumento estúpido.
bastante idiota. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones y lo hemos demostrado en varias ocasiones. Seguramente ustedes nada más piensen en el fenómeno de las papas fritas de carrito que todo mundo se ha comido alguna vez en la vida, sobre todo en la Ciudad de México. Estas papas que no llevan marca, no llevan monito, solo es una bolsa de plástico llena de papas con mucho limón, con mucha sal, con mucho chilito, y se consumen al por mayor. No necesitan monito, no necesitan marca, no necesitan caricatura. Quien diga que de verdad es que luego los argumentos son tan idiotas, ¿no? Que esta clase de monitos aumentan el atractivo de estos productos. Ya lo hemos dicho en 20,000 ocasiones. No, se trata sobre todo del paladar, se trata del sabor más que de la vista. Bueno, volvemos al asunto. La misma semana en la que está avanzando mucho esto de quitarle las figuritas animadas, los animalitos bonitos, las caricaturas a los productos, a las frituras, a las golosinas, es la misma semana en la que tundieron a golpes la policía de Claudia Sheinbaum a los ciclistas, que lo único que están haciendo es promoviendo un hábito sumamente sano. A ver, fíjense ustedes, analícenlo por favor, pongan los dos fenómenos uno frente a otro. Analícenlo. Es de locos esto. Por un lado, la policía de Claudia Sheinbaum reprimiendo a los ciclistas que están tratando de fomentar un buen hábito. Por el otro lado, el gobierno prohibiendo que en el etiquetado aparezcan monitos atractivos para los niños porque eso va a incrementar el consumo de esos productos. A ver, ¿tiene esto lógica? Es que no podemos permitir, por favor, que la sociedad se vuelva imbécil, idiota. Debería de ponerse más atención a la formación de los buenos hábitos antes que en la prohibición de los malos hábitos. Lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, hasta el cansancio. ¿Quieres eliminar los malos hábitos? No los prohíbas. Eso no va a tener ningún efecto. Tienes que propiciar la formación de buenos hábitos. Y uno de los efectos es que los malos hábitos van a la baja. Mayor atención se les debería de dar a los ciclistas, a todas las personas que en México están tratando de promover buenos hábitos. Hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, hábitos de salud en general. Pero aquí lo que vemos es poca atención a las demandas de los ciclistas y mucha parafernalia en la prohibición de monitos para los productos que pueden generar obesidad, pueden generar aumento del colesterol, pueden generar, tantos problemas de salud. Debemos de ser un pueblo y una sociedad un poco más consistente, más sólida, más coherente. Y en este sentido, sí valdría mucho la pena pensar en los carriles exclusivos para ciclistas. Hay que desincentivar, desestimular el uso de vehículos automotores de pocas plazas que además consumen gasolina o diésel y estimular los transportes de motricidad sustentable, renovable o motricidad humana, que además también sirven de ejercicio. ¿Qué ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación Mental al respecto? ¿Qué ha hecho? Bueno, para ejemplos, ahí está la inepta de Claudia Sheinbaum. Poca atención a las demandas legítimas de los ciclistas, además de que se les ha reprimido, y en cambio todo mundo muy entusiasmado por esto de, bueno, no todo mundo, pero los políticos afines al gobierno en turno, muy entusiasmados por el hecho de que ahora el etiquetado ya no va a traer monitos. No podemos dejar que la estupidez avance a estos niveles. No podemos permitirlo. Por eso seguimos felicitando la rebelión de los ciclistas. Por supuesto que
siempre los llamamos a que estas rebeliones, estos actos de protesta, de legítima protesta, no caigan en actos ilegales. Recordemos que aquí siempre estamos insistiendo en que la legitimidad de los fines tiene que ir de la mano con la legitimidad de los medios. Legitimidad de los fines y legitimidad de los medios. Porque si no, nosotros mismos estamos manchando nuestros propios movimientos. Y seguimos con la Ciudad de México, punto número 8, ya vamos a concluir. El sistema de transporte colectivo sigue siendo un botín para la ineptocracia. Eso sí, ineptocracia con perspectiva de género. Ya va para más o menos un mes, más o menos creo que ya pasamos un mes del asunto de la explosión, incendio en uno de los comandos centrales del sistema de transporte colectivo Metro, algo que nos va a salir sumamente costoso a nosotros. Y por más que se hacen los arreglos, sigue habiendo desperfectos, sigue habiendo pequeños incendios, sigue habiendo generación de gas tóxico, sigue habiendo demora excesiva de los trenes, y lo peor, la directora del metro, Florencia Serranía, sigue bien empotrada, sigue bien enquistada en su puesto. Volvemos al asunto, ineptocracia con perspectiva de género. Cualquier funcionario con un poco de vergüenza ya hubiera renunciado. No es el caso de Florencia Serranía. Está muy empoderada. Además, por supuesto, aprovechándose de esta idea de la mitología feminista, que es muy bueno que haya más mujeres en espacios, en cargos públicos, en espacios de alta responsabilidad dentro de la administración pública, solo por el hecho de ser mujeres. Aquí siempre lo hemos dicho, a mí no me importa si son mujeres, no me importa si son varones, no me importa si son quimeras. Yo lo que quiero es gente competente, gente eficaz, gente eficiente. Esa es la esencia de la administración, no si son mujeres o si son varones. Y lo hemos dicho hasta el cansancio y lo vamos a repetir. Todo esto en contra de la mitología feminista, sin duda. Sin duda. No lo duden, por favor. La variable sexo y la variable eficiencia son variables independientes. Independientes. Va a haber varones eficientes y varones ineficientes. Va a haber mujeres eficientes y mujeres ineficientes. Aquí lo que queremos nosotros son funcionarios públicos eficientes. No me importa su sexo. Me importa un carajo su sexo. Porque la eficiencia nada tiene que ver con el sexo. Pero en este caso, fíjense ustedes qué interesante, con tal de seguir fortaleciendo y favoreciendo la idea de que es importante que haya más mujeres en los puestos de alta responsabilidad, a partir de esta idea, soez, vulgar, irracional, anticientífica, con base en esta idea, tenemos que seguir permitiendo que gente ineficaz, ineficiente y torpe como Florencia Serranía sigan al frente de uno de los servicios más importantes de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo Metro. Por supuesto, ineptocracia con perspectiva de género de Florencia Serranía y de su jefecita Claudia Sheinbaum. Punto número 9. Justamente hoy, si mal no recuerdo, hoy Andrés Manuel López Obrador recordó su adoctrinamiento marxista en la UNAM, hablando justamente del asunto de la corrupción y de la explotación del hombre por el hombre y cómo se genera la riqueza y la sinvergüenza de muchos empresarios. Sacó a relucir y de hecho se ufanó de su adoctrinamiento marxista. No lo mencionó así, pero no era necesario. Era demasiada descripción para no darse cuenta de ello. Y esto es importante, les voy a decir por qué. Porque en efecto, López Obrador es producto de este tipo de universidades, tipo la UNAM, que sobre todo en algunos periodos de su historia han sido más que universidades, centros de adoctrinamiento, centros de propaganda y centros de operación de ideologías y de organizaciones de un sello político en específico. Sobre todo izquierdosos, socialistas, marxistas.
aprovechándose de que muchos muchachos muchos chavos quieren estudiar y no pueden pagar una escuela privada, pues se tienen que conformar con la escuela pública. Y estos grupúsculos, estas sectas, se apoderan de las universidades para hacer de ellas centros de adoctrinamiento, no de educación, de adoctrinamiento, de propaganda, de formación y de operación de organizaciones e ideologías concretas, pero sobre todo de este tipo, izquierdosas, socialistas. Hoy, de hecho hoy fue, en la conferencia de prensa de hoy viernes, López Obrador sacó a relucir el tema y se ufanó de ello, se ufanó de ello. Desafortunadamente, hoy en día, todavía las universidades públicas siguen siendo presa de la contaminación de estas ideologías. Y ahora no solo es la marxista, ahora ya también le sumaron la mitología feminista. De tal suerte que si ustedes tienen que cursar alguna carrera, sus estudios en alguna universidad pública, no se pueden abstener del adoctrinamiento. Sobre todo si van a las ciencias sociales, o a las humanidades. No se pueden abstener del adoctrinamiento. Y a ustedes les venden la idea de que ese adoctrinamiento es educación superior. No, es adoctrinamiento. Algunos afortunadamente se dan cuenta a tiempo y siguen su propio trayecto de forma paralela. Pero por eso la importancia, como yo lo he venido defendiendo desde hace mucho tiempo, por eso la importancia de transitar a una educación universal en línea que nos ayude a deshacernos de toda esta estructura de centros de adoctrinamiento, de lavado cerebral, de formación política, ideológico-política con ciertos sellos específicos, izquierdosos, socialistoides, marxistoides, que lo único que hacen son profesionales ineptos que salen a un mercado de trabajo que realmente los va a vomitar, como viene pasando desde hace varias generaciones. Esto es importante, porque cuando tú ves un presidente de la República, como López Obrador, que sale a hacer gala de sus años universitarios, y te das cuenta que esos años universitarios estuvieron marcados por un adoctrinamiento marxistoide, y luego ves que ese adoctrinamiento marxistoide se nota en la calidad, baja calidad tendríamos que decir, en la baja calidad del gobernante en turno, te das cuenta que ese sistema de educación, ese sistema educativo no sirve. Hay que deshacernos de él. Esto de que salga un Andrés Manuel López Obrador a presumir su adoctrinamiento marxista y ver que es como gobernante un verdadero inepto, que inclusive ignora los conceptos más elementales de las ciencias del gobierno en materia de economía, de finanzas, de administración y de derecho, gracias a eso se da uno cuenta de que el sistema educativo está mal y tiene que ser reformado de fondo. Y de ahí también la importancia de transitar de este sistema adoctrinante a un sistema universal en línea que de verdad permita una verdadera educación superior. Una verdadera educación superior. Que permita de entrada una buena formación del cerebro y de la mente. Un buen cultivo de la inteligencia y de la razón. Eso es lo que necesitamos. Finalmente, para concluir, punto número 10. Biden cancela el muro de Donald Trump. Y dicho sea de paso, también López Obrador aplaudió la medida. Fíjense ustedes también el nivel, por favor, de lacayismo del propio López Obrador. Cuando Donald Trump estaba construyendo el muro, díganme cuántas veces López Obrador se inconformó ante ese hecho. ¿Cuántas veces se lo reclamó? ¿Cuántas veces lo repudió? Y ahora que Biden cancela el muro de Trump, sale a decir López Obrador que qué bueno porque es un hecho histórico. ¿Y por qué no dijo nada? ¿Por qué nada dijo cuando estaba en la presidencia Donald Trump construyendo el muro? ¿Ven? Es ese gobernante enano que frente a los gobernados de su propio país es un petulante megalómano. Pero ante el imperialismo yanqui es un lamebotas, es un entreguista, es un vendepatrias.
Así suelen ser esta clase de gobernantes. Pero además es muy importante que nos demos cuenta de una cosa. Es cierto, Biden canceló la construcción del muro de Donald Trump. Dicho sea de paso, ya muchos kilómetros se habían construido por parte de otros presidentes, entre ellos demócratas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que, aunque se canceló la construcción del muro de Donald Trump, Joe Biden sigue expulsando migrantes, como lo hizo Donald Trump. Aquí esto es muy importante porque acuérdense que cuando ganó Joe Biden muchas personas se alegraron, vítores, campanas, cohetes. Va a cambiar la relación. No, por favor, seamos sensatos. El imperio es el imperio. Quien tiene la sartén por el mango siempre la va a tener. El presidente de Estados Unidos, sea demócrata o republicano, tendrá que ver principalmente por los intereses de los Estados Unidos. Eso nos explica por qué Joe Biden sí canceló la construcción del muro de Donald Trump, pero sigue y seguirá expulsando migrantes como lo hizo Donald Trump y como lo hizo Obama y como lo hizo Clinton y como lo hizo Bush. Primero son sus intereses como nación imperial. Y si nuestros intereses encajan con los de ellos, bueno, se podrá llegar a un arreglo. Pero primero son sus intereses. Así que eso también es muy importante de tomar en consideración. Dicho sea de paso, ya para ir saliendo, también vale la pena reírnos a carcajadas del ridículo espantoso que hace López Obrador cuando presume, cuando se ufana de que nuestros paisanos del otro lado de la frontera nos mandan 40,000 millones de dólares en remesas. Subieron las remesas en el último año un 11%, y ya ahorita estamos hablando, ya al cierre del 2020, de 40,000 millones de dólares. Muchísimo dinero, muchísimo dinero. Eso nos habla de lo dependientes que somos de la economía norteamericana. Imagínense ustedes con esta estructura económica, ¿qué pensar de esa idea guajira, insensata, loca, deschavetada de López Obrador, cuando dijo desde la campaña, y ahí está en su Plan Nacional de Desarrollo, ¿no?, que llegará el momento, y lo pone casi como en su sexenio, llegará el momento en el que los mexicanos solo irán a los Estados Unidos a trabajar por puritito gusto, no por necesidad. De verdad que este hombre ha perdido la razón, ha perdido la dimensión de la realidad. No tiene ni la más mínima idea del tipo de relación económica que existe entre Estados Unidos y México. No tiene ni la más mínima idea. Vaya, ni siquiera su adoctrinamiento marxista en la UNAM le da luces para comprender este fenómeno. Y miren que si hay una cosa que constantemente se está repitiendo en las universidades públicas como parte del adoctrinamiento marxista, es esto del imperialismo, de que el desarrollo de ellos es el subdesarrollo de nosotros, la teoría de la dependencia, las asimetrías económicas, bla, 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 bla. Adoctrinamiento marxista, ya lo sabemos. Sí, 40,000 millones de dólares, lo que nos envían nuestros paisanos. Dependemos mucho de la economía norteamericana. Y hay que terminar con esta idea. Los mexicanos dejarán de migrar hacia los Estados Unidos para ganarse la vida ya y mandar dolaritos para acá. Dejarán de irse cuando la economía mexicana sea igual a la economía gringa. Y la pregunta fundamental es, ¿qué carajos está haciendo este gobierno enano, este gobierno populista y demagógico, este gobierno tartufo? ¿Qué está haciendo para acercarse a la estructura económica gringa, a las reglas de competencia económica gringa, a los patrones de inversión y respeto a la inversión gringos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo López Obrador al respecto? Lo que está haciendo es espantando inversiones. Lo que está haciendo es atacar, hostigar la inversión privada, la propiedad privada. Lo que está haciendo es
tratar de monopolizar ciertos sectores importantísimos de la economía, como es el sector eléctrico. Lo que está haciendo es terrorismo fiscal. Así está muy difícil, sumamente difícil, que nos vayamos acercando poco a poco a los patrones de desarrollo económico de los Estados Unidos. Insisto en esa idea y con eso vamos concluyendo. Los mexicanos dejarán de emigrar a los Estados Unidos cuando la economía mexicana sea tan fuerte como la economía de los Estados Unidos. Y para eso, mis amigos, para eso, tenemos un camino muy largo que recorrer. Sobre todo, si tenemos en la presidencia de la República a vulgares adoctrinados marxistas como Andrés Manuel López Obrador. Necesitamos más libre mercado, mucho más libre mercado. Un concepto que no entiende y no va a entender jamás el que se dice presidente liberal de México. Como diría la Pacheco, aquí nos tocó vivir. Pero hay que tratar de transformar la realidad, sin negar la realidad. Eso es importante. Hay que tratar de transformar la realidad sin negar la realidad. Saber en dónde estamos realmente, en dónde estamos y a dónde queremos llegar para poder plantear muy bien una estrategia realista, cosa que este gobierno, por supuesto, no está haciendo. Les agradezco mucho el favor de su atención. Ya lo saben, yo soy Carlos Baños. Les habla siempre desde la Ciudad de México, con mucho afecto. Les deseo mucha salud. Cuídense, por favor. Estamos vivos. Sea como sea, estamos vivos. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? ¿Quién sabe cuándo lleguen las vacunas? ¿Quién sabe si lleguen? A lo mejor hasta valdría la pena experimentar con la orinoterapia, como por ahí puse en plan de broma, porque con esta clase de gobiernos la solución al problema de la pandemia se ve muy lejana, muy lejana. Cuídense mucho, por favor. Les deseo muy buen fin de semana y nos vemos la siguiente. Buenas noches.